video veremos de dónde vamos a sacar nuestros filtros, si es nuestra tabla de hechos o nuestra tabla de dimensiones. Para eso debemos tener en cuenta algo muy importante. Nuestra relación debe estar creada. Vamos a ver por acá nuestra vista de datos y vamos a validar nuestra tabla de campañas. Nuestra tabla de campañas contiene únicamente 5 registros únicos, en donde tengo el ID de la campaña y alguna descripción referente a esa campaña, como el nombre y el coordinador. En mi tabla de ventas tengo la información diaria de cuántas veces se ha vendido esa campaña, a quién se le ha vendido, en qué fechas, cuánto me han pagado. En este caso, cuál era el valor de costo total y cuánto me han pagado. Listo, el costo propuesta y el costo pagado. Tenemos, en este caso, mi tabla de ventas sería mi tabla de hechos, donde tengo los registros. ¿Cuántos registros tenemos en este momento? 64.934 filas. ¿Listo? En donde valido pues qué campaña le vendía a esa empresa, a ese usuario. Vamos a validar de dónde deberíamos sacar los filtros, pero para eso vamos a utilizar también dos funciones súper importantes, como es SumX y Calculate, porque nosotros a veces queremos utilizar el mejor rendimiento. SumX, listo, para traer el filtro o traer el cálculo, en este caso quiero tener en cuenta únicamente el valor de costo propuesta de nuevo producto. Vamos a crear una nueva medida. En este caso, mi medida, vamos por acá, le tengo el nombre para ahorrarme escribirlo. Queremos calcular entonces el valor del costo propuesta únicamente cuando la campaña sea get. En SumX, a pesar de que nosotros queremos traer el valor de nuestra tabla de dimensiones, que es donde le deberíamos sacar, ya vamos a mirar por qué, nos toca obligatoriamente sacarlo de la tabla de hechos. Porque cuando nosotros queremos utilizar SumX necesitamos una tabla, ¿sí? Cuando le queremos entregar la tabla, nosotros podemos entregarle una tabla filtrada, que es lo que vamos a hacer. Pero hay un pequeño problema, ¿listo? Que si yo utilizo mi tabla de ventas, a pesar de que yo tengo la relación, no voy a poder utilizar utilizar acá mi campo de campañas. Tendría que utilizar el mismo de la tabla de ventas. ¿Por qué? SumX se comporta como si fuera una columna. Cuando nosotros creamos una columna, ¿qué es lo que hacemos? La columna debe estar donde están los datos, ¿sí? Mi columna no la creo si yo necesito la información de estados, tengo que crearla en estados. ¿Sí? O si es de ventas, necesito crearla en donde están las columnas que voy a llamar. SumX, como se comporta así, pues debo decirle cuál es la tabla. Si le digo la tabla de ventas, el campo campaña, le digo es igual a mi campaña get. Esto debe estar exactamente igual. Ya le entregué mi tabla filtrada. Y le digo ahora que me sume ese valor de costo propuesta. Tengo que entregarle también mi columna de costo propuesta, a pesar de que tengo una medida que es la sumatoria, ese es un valor resultante y mi medida se está comportando y validando línea a línea, así que tiene que ser también entregarle el valor de la columna, y si no, va a generar un cálculo errado. Vamos a graficar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Listo, vamos a traer únicamente el valor, ¿cierto?, del nuevo producto, que es la campaña get. Y si yo lo grafico, en este caso en la parte superior estoy utilizando de la tabla de campañas la columna campaña. Y en la parte inferior estoy utilizando de la tabla de gestión de ventas la columna campaña. Vamos a darnos cuenta que acá, listo, estamos obteniendo el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia? Vamos a hacerlo con Calculate. Acá sí varía. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, no, que quiero utilizar de campañas la columna campañas? Acá me va a arrojar un error. Acá no puedo utilizar gestión ventas, costo propuesta, porque no pertenece a una columna de la tabla de campañas. Yo en mi tabla de campañas no tengo esa columna, así que por ende no la puedo utilizar. Miren que si yo valido mi tabla de campañas, no se encuentra ese valor de costo. Entonces, obligatoriamente SumX me dice que puedo utilizar un filtro, claro que sí, pero debe pertenecer a la misma tabla. Pero entonces, ¿de dónde debería sacar los filtros? ¿Listo? En este caso, en SumX,
me indica que debe ser de la misma tabla, pero tenemos nuestra función principal que es calculate. Vamos a crear nuestro calculate. Con calculate vamos a sacar el mismo valor. Vamos a ver una pequeña diferencia acá cuando vamos a sacar nuestros datos. Acá yo puedo utilizar filtros de toda la tabla. Sí, puedo combinarlos de todas las diferentes tablas. También me permite usarlos. Vamos a decirle sum del total. Vamos a decir de total costo propuesta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el filtro, ¿sí? Vamos a decirle, a pesar de que yo puedo ponerle diferentes filtros, vamos a ver una diferencia. Filter ¿de qué tabla? Entonces le vamos a decir, acá vamos a utilizar ventas, el campo campañas, cuando la campaña sea igual a get. Listo. Campaña. Vamos a utilizarlo por acá. Y vamos a graficar acá el calculate. Listo. Vamos a tener el mismo valor. Acá también voy a decirle, en vez de gestión ventas, le voy a decir de mi tabla de campañas. Con mi campo campaña. Espera acá para que me quede mejor. Listo, con mi tabla de campañas. Es súper importante. Listo. Vamos a obtener el mismo valor. Si nos damos cuenta, mi valor no varía si yo utilizo campañas o utilizo gestión ventas. ¿Cuál es la diferencia y por qué deberíamos utilizarlo? Realmente deberíamos utilizar mi tabla de campañas porque contiene 5 registros nada más. Mi tabla de gestión ventas contiene 64.000 registros. Entonces, ¿qué hace primero? Primero tiene que comprimir la información y después generar el filtro. El motor lo hace por debajo y eso hace que el rendimiento, ¿sí?, sea un poquito más lento. No lo notamos realmente porque la cantidad de datos que tenemos no es mucha. Cuando empezamos a tener muchos datos, ahí nos vamos a dar cuenta que empezamos a tener lentitud dentro de los datos. Otra cosa súper importante, ¿por qué lo hicimos con filter? ¿Listo? Porque acá sí hay una pequeña diferencia. En vez de utilizar el nombre de la campaña, voy a utilizar el ID de la campaña, el campo que estamos utilizando. Cuando yo lo hago con filter, le estoy entregando automáticamente el filter, yo le digo, es esta línea nada más de una tabla. Cuando tú le entregas un filtro, tú entregas una tabla filtrada y esa tabla que solo tiene una línea. ¿Cuál línea? Get. ¿Qué pasa cuando yo voy a crear este mismo valor por mi tabla de dimensiones o mi tabla de hechos? Vamos a ver una pequeña diferencia y a veces nos ocurre, acá le vamos a decir tabla de dimensiones y vamos a quitar el filtro. Cuando yo estoy graficando con el mismo campo, ¿dónde está? Acá está, el cual le estoy entregando el dato, y voy a graficar acá de mi tabla de campañas, voy a utilizar acá, el ID y voy a graficarlo con mi medida de ventas por campaña de dimensiones. ¿Qué sucede acá? Si nos damos cuenta, estamos calculando el mismo valor de la campaña get, pero lo está repitiendo por cada una de mis filas, que la campaña INMS. ¿Por qué? Si yo antes utilicé el nombre de la campaña y acá estoy utilizando el ID, resulta que acá yo estoy comparando el ID. Pero cuando yo le dije a calculate, o le estoy entregando a calculate el filtro, se está sobreponiendo los datos, ¿sí? O sea, el filtro de contexto de mis datos, que es toda la lista de la información, get, in, ms, org y osp. Cuando yo le dije filter, pues ¿qué pasa? Yo le entregué un filtro con una sola línea, por eso me devuelve una sola línea, ¿sí? Si yo utilizo el nombre de mi campaña, eso va a cambiar, ¿listo? Porque automáticamente ya
se hizo el filtro por ese get y estoy utilizando cualquier otro campo de mi tabla de campañas. ¿Qué pasa si yo utilizo también de mi tabla, en vez de mi tabla de dimensiones, voy a utilizar mi tabla de hechos? En mi tabla de hechos, que se llama ventas, miren que obtengo el mismo resultado. ¿Listo? Lo que varía es lo que hace por debajo. Entonces mire que acá, si le pongo un campo diferente al que estoy utilizando realmente, pues voy a obtener el filtro del dato. La pequeña diferencia es que cuando yo utilizo el mismo campo, es decir, el contexto del campo es el que me está manejando mi tabla. Y por eso, pues me mantiene todo el listado, porque es que yo le entregué realmente todo el listado. Con filter yo solo filtro ese dato. Entonces podemos utilizarlos, vamos a contener el mismo resultado, ¿sí? Si yo lo utilizo con mi tabla de dimensiones y mi tabla de hechos, ¿cuál sería la mejor opción? Sería mi tabla de dimensiones. ¿Por qué? Mi tabla de dimensiones no debe contener duplicados, solo tiene el valor una única vez. Mi tabla de hechos contiene el registro. ¿Cuántas veces? 1 millón, 2 millones, 3 millones, la cantidad de datos que nosotros tenemos. Entonces siempre se recomienda tener una tabla de dimensiones donde vamos a tener los valores únicos, y aparte de eso yo puedo jugar con cualquier campo de mi tabla de dimensiones, no solo el ID. Acordémonos que en ventas yo solo tengo el ID, pero en mi tabla de dimensiones yo cuento con el nombre de la campaña, cuento con el coordinador, cuento con descripciones adicionales. Yo podría filtrar por la descripción cuando hago la relación. No tiene que ser por el mismo ID. Yo puedo utilizar el nombre de la campaña, el nombre o el coordinador. Vamos a decirle el coordinador cuenta con 2 campañas. Get in. Podría utilizar el coordinador. O sea, acá yo le digo, en vez de campaña, ¿dónde está? Perdón. Acá sería campaña, de mi tabla de campaña, el coordinador realmente. Vamos a decirle acá, coordinador. Vamos a escribir el correo. Listo, acordémonos que el texto debe estar escrito exactamente igual. Yo puedo filtrar, en este caso tendría que sumar los 2 valores de getIn, porque el coordinador que acabo de seleccionar tiene 2 campañas. Entonces mi tabla de dimensiones me permite filtrar por muchas más descripciones que no solo tener en cuenta ese ID. Entonces es recomendable, si podemos utilizar y tenemos nuestra tabla de dimensiones, utilizar el campo de la tabla de dimensiones. ¿Qué pasa con SumX? Esa sí ya es una diferencia. Que SumX me permite, como si yo estuviera creando una columna y yo no tengo gestión ventas en la tabla de campañas, obligatoriamente me tocaría utilizar mi tabla en donde están los datos. Ahí, a pesar de que esté en la relación, SumX se comporta como una columna. ¿Listo? Entonces ahí hay una pequeña diferencia que hay que tenerla muy en cuenta a la hora de utilizar mi campo de dimensiones o mi campo de la tabla de